Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Hoy con Nicolás vamos a estar tratando un tema que involucra al ciudadano común y corriente, pero también a la propia economía del país y a las empresas públicas, con ejemplos muy claros que se han dado en estas últimas horas. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Efectivamente, el vínculo, como tú decías, del ciudadano y la capacidad de invertir en el denominado mercado de capitales. Que la verdad que en Uruguay es algo que está, en términos relativos, Poco desarrollado, ¿no? muy poco desarrollado, diría yo, efectivamente. Diría que incluso en otros países de América Latina, caso de Chile, el propio Brasil y ya bastante en Colombia, donde hay un gran desarrollo, las personas, los individuos, por supuesto las empresas y los inversores en general, tienen la posibilidad de colocar su capital en inversiones directas, en títulos de deuda de empresas o iniciativas de diverso tipo, para ir directamente a invertir en eso, en el mercado de capitales, más allá de lo que es la colocación tradicional del ahorro de las personas, que va por el sistema bancario. Y vamos a comentar y a explicar, antes de ir al ejemplo que ha, digamos, sido clave esta semana, que es el ejemplo del parque eólico Pampa, que lanzó UTE, ¿verdad? Y vamos a ir al detalle. Pero ¿por qué es importante para una economía, por más chica que sea, como el Uruguay, que es una economía que es pequeña, pero no por eso obviamente tiene su importancia? ¿Por qué es importante un buen desarrollo del mercado de capitales? Bueno, primero y lógicamente porque abre una mayor capacidad de financiamiento para la inversión, es decir, con una apertura del mercado de capitales, lo que son básicamente las bolsas de valores, que son las instituciones que gestionan ese dinero que ingresa y se coloca en inversión, hay una mayor capacidad de inversión, mayor financiamiento de diversas iniciativas. Si no fuera así, y es lo que pasa habitualmente en Uruguay, hay que recurrir al sistema financiero, claro, que tiene sus límites, o si no, financiamiento exterior. Permite una mayor rentabilidad del ahorro, es decir, el ahorrista hoy por hoy en Uruguay tiene una capacidad muy limitada. No hay muchas opciones sobre la mesa. No hay muchas opciones. Tradicionalmente el uruguayo, bueno, colocaban a nivel bancario. Yo diría que eso después de la crisis de 2002, si bien se recompuso notoriamente la confianza, hoy por hoy las tasas son bajísimas. Entonces la gente coloca en otro área que es muy tradicional, que es en los inmuebles, pero allí es muy difícil de, ¿cómo decirlo?, de adaptar la inversión a la situación del propio ahorrista. Una persona que hoy tiene, vamos a suponer, $30.000 ahorrados, que son centenares de uruguayos, claro, que los tienen, ¿no? O hasta diría miles. Es difícil comprar una vivienda o ingresar en el ahorro de inmuebles, justamente comprar un inmueble. Si lo coloca en el banco da muy poca rentabilidad. Ahora, en los mercados de capitales, uno de los grandes beneficios que tiene es que puede haber toda una continuidad de posibilidad de colocación. Uno puede colocar 25, 26, 30, 45, lo que sea. Y lo último, la economía queda con los riesgos más diversificados. Se coloca el capital en diversas iniciativas y queda el asunto más diversificado. El ejemplo de esta semana fue realmente muy interesante y tuvo que ver con el lanzamiento de la posibilidad de invertir en un parque eólico que está impulsando UTE, aunque esto no es inversión en UTE, y eso es importante y lo vamos a ir aclarando. Aquí la idea fue, justamente desde la propia empresa pública eléctrica uruguaya, junto con otros actores, abrir la posibilidad para que ahorristas uruguayos coloquen e inviertan, financien con su capital y tengan un retorno en un parque eólico. El parque eólico se llama Pampa, está ubicado en la ruta 5 en el kilómetro 320, allá en Tacuarembó. Se está iniciando, ¿verdad?, el plan de construcción. Las máquinas y las torres de los molinos las pone la alemana Nordex. La gestión de todo eso la va a hacer UTE. Tiene 140 megawatts de potencia instalada. Y aquí está el punto, a mi entender, clave para entender lo atractivo de esto. La energía que va a generar ese parque será comprada en su totalidad por UTE con un contrato $62 por megawatt. Y allí no hay vuelta, ¿verdad? Y eso es interesante como elemento de anclaje para la inversión. Una inversión que en su totalidad va a ser de $321 millones. ¿Cómo es que se estructura entonces la inversión? Y aquí vamos a hablar... Eso te iba a preguntar, si los 321 millones salen del bolsillo de la gente que pone para el funcionamiento del proyecto. Bueno, vamos a ir al detalle. En la siguiente placa vamos a explicar qué herramienta se utiliza para esto, porque hablamos del fideicomiso. Uruguay estructuró un marco legal para el desarrollo de los fideicomisos cuando estaba saliendo de la crisis, por allá en el año 2003, 2004, 2005. Eso ha tenido algunas correcciones, pero tiene un marco legal muy, muy interesante para esto. Al principio de la salida de la crisis se utilizó mucho, aunque esos fideicomisos se armaban y no salían al mercado de capitales, claro, abierto. Aquí hay un concepto muy importante. Capitales y posibilidad de inversión puede haber muchas, pero muchas veces son esquemas cerrados. Una empresa agroindustrial, un medio de comunicación
una empresa de salud puede hacer una estructuración de deuda y dársela a diversos inversores, pero eso no ingresa al denominado mercado de capitales, queda en un marco cerrado, no cotiza en bolsa. Lo interesante de esto es que cotiza en bolsa. Y acá hablamos de un fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? Ahí lo dice, contrato que establece un patrimonio autónomo con un objetivo, es decir, es un patrimonio que queda independiente, gestionado por un fiduciario, en este caso es la administradora de fideicomisos de Banco República, Rafisa, y el fideicomitente, que en este caso sería UTE, que es el que, digamos, cede parte, digamos, de un patrimonio, de un activo, para que sea gestionado de manera independiente. Por eso, las personas que ahora han invertido en esto tienen la garantía de que justamente este parque eólico va a tener un funcionamiento independiente de lo que es UTE, más allá que UTE lo gestione y le va a comprar la energía, y tiene una asignación particular para generar energía. ¿Y cómo se estructura? Bueno, aquí en la siguiente placa lo vamos a ver, para ver cómo funcionan todos los actores. Es como cualquier empresa, tiene su activo y su pasivo, ¿verdad? Y va a tener un flujo de fondos por 20 años por la venta de energía. ¿Cuál es el activo? 320 millones de dólares. Bueno, básicamente el parque eólico, el fideicomiso compra las máquinas a la alemana Nordex, que hace la instalación, todos los costos de instalación, queda todo eso asentado como un activo del fideicomiso. ¿Y cómo se financia? Bueno, ahí lo ven. En la parte roja, digamos, la más grande, son préstamos, en este caso es interesante, son básicamente préstamos internacionales de banca alemana, que muchas veces los países industrializados funcionan así. Hay bancos de inversión que promocionan la colocación de activos de capital, como estas máquinas aerogeneradoras, para que sus propias empresas industriales puedan vender en el exterior. Claro. Es lo que pasa en este caso con varios bancos alemanes que van a financiar, yo diría la mayor parte, cerca de un 224 millones de dólares. Ahí está, ese banco financia al emprendimiento de manera que se puedan adquirir las máquinas alemanas, un 70%. Después está unos 19 millones que pone UTE, y ahí después tenemos esos dos pequeños renglones, tenemos allí los 15 millones que fueron emitidos la semana pasada en la bolsa, que son participaciones en el fideicomiso, que han sido colocadas a cerca o más de 5.000 ahorristas uruguayos. La demanda fue impresionante. Se emitieron certificados por 15 millones, la demanda, como tú decías, fue 100 millones de dólares, algo más de 100 millones de dólares, es decir, que la verdad que la voluntad de los uruguayos hubiera sido de financiar hasta capaz que la tercera parte del fideicomiso. Claro. Es decir, que hay un potencial enorme. Bueno, se asignó mucho menos porque se pretendía simplemente hacer una experiencia con esto, y bueno, se prorrateó, cada inversor quedó con unos 1.500 millones en promedio. Después el resto se financiará con UTE, como decíamos, y esta semana se van a emitir otros certificados parecidos a los que se emitieron en un sentido minorista, para que coloquen los grandes inversores, que son básicamente las AFAPs. Es decir, que por este tramo también entraría ahorro de los uruguayos, pero no directamente, sino el ahorro que muchos uruguayos están haciendo a través de las AFAPs, que colocan también en estas inversiones. Sí, parte de una cultura que, como vos decías, los uruguayos no estamos demasiado acostumbrados, ¿verdad? No estamos acostumbrados, pero yo diría que siempre hay una voluntad. Más allá de que se ha dicho que el uruguayo en general es una persona más bien de perfil conservador, yo creo que eso, más que un tema psicosocial o psicoeconómico, es porque las experiencias no han sido todo buenas. La economía hasta hace poco ha andado con ciclos bastante complicados de crecimiento y crisis. Ahora estamos en una situación mejor y hay oportunidades. Ahora la gente se preguntará, bueno, ¿cómo se repaga? Yo pongo plata en esta participación del fideicomiso, ¿cómo me vuelve el dinero? La base es la venta de energía eólica UTE. Se instalará este parque y UTE garantiza la compra de toda la energía. Entonces ahí hay una base muy fuerte, que yo diría que es la garantía principal. Como decíamos, valen 63,5 dólares cada megawatt hora, el plazo es a 20 años, y se estima, por los cálculos de la cantidad de viento que se puede generar allí y la energía, que con un 50% de probabilidad la rentabilidad puede ser del 11,5. Si el viento no es tanto o hay algún inconveniente, puede caer la rentabilidad, eso dependerá. Estos certificados además se hicieron con una garantía mínima de que UTE puede recomprar esos certificados dándole al inversor una garantía del 4%. Es decir que el plazo es a 20 años, el inversor coloca, pero si por H o por B quiere retirar lo que invirtió, UTE le garantiza una recompra al 4%. Perder no se va a perder. Perder no se va a perder en ningún caso. En el caso de las AFAPs ahora, esta semana, se va a invertir un certificado igual, pero sin esa garantía. Como toda inversión, esto es importante como concepto, tiene un riesgo. Ahí, claro, tiene un riesgo y hay una ley clave de mercado de capitales. A mayor tasa, mayor riesgo. Es decir, las tasas cuando son bajas es por algo, porque el riesgo es muy bajo.
Si la tasa es mayor, porque hay mayor riesgo, eso es una ley del mercado de capitales. Pero aún así hay posibilidad de invertir en cosas más atractivas que rindan algo más, de manera de además fomentar el mercado de capitales, que más allá del fomento como iniciativa positiva, es bueno para la economía, que esté diversificada la colocación y que pueda haber una participación mayor del ahorro de los uruguayos en estas cosas. Estaría bueno que llegaran también las empresas privadas a este tipo de iniciativas. Por lo general, bueno, las empresas grandes Claro. Aquí en Uruguay son del Estado. Son las públicas, tú lo has dicho, y hay quienes dicen, bueno, hasta que las empresas directamente no se larguen, las públicas, a abrir su capital en el mercado, difícilmente esto tenga un despegue. Hay algunas empresas privadas, yo podría nombrar a Conaprole, claro, que han estado en estos años haciendo los títulos con ahorro, y SUSA, que también ha emitido acciones y ha emitido obligaciones negociables. La obligación negociable era un papel, digamos, parecido, que tuvo un cierto auge a fines de los 90, después, claro, con la crisis eso retrocedió, pero yo diría que los fideicomisos son la herramienta más práctica que habría en esta circunstancia para ampliar el mercado de capitales y repetir experiencias como esta. Gracias, Nico. Encantado. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Pensar Economía. Los esperamos.